Entre 1400 y 1532, los incas forjaron una estructura política, económica y administrativa mediante la introducción de novedosos mecanismos nutridos en parte de conocimientos anteriores y lograron así ejercer influencia sobre un vasto territorio en los Andes centrales. Su legado, desde el periodo colonial hasta la actualidad, se reconoce a través de expresiones que reflexionan sobre el concepto de lo inca desde diferentes miradas, tanto académicas como aquellas que provienen de la cultura viva. Buenas tardes, amigos. Para el Museo de Arte de Lima es una gran satisfacción anunciar por fin la que será una de las más importantes y ambiciosas exposiciones que haya realizado hasta la fecha, pero sin duda también una de las más complejas de abordar. Programada para ser inaugurada en junio del próximo año, la exposición Los Incas, más allá de un imperio, explorará la naturaleza y la relevancia de uno de los fenómenos clave en nuestra historia. Esta iniciativa, en la que comenzamos a trabajar en el año 2019, previo al mundo pandémico, y gracias al importante fondo otorgado por la Oficina de Cultura del Gobierno de Suiza, que con gran esfuerzo ganamos, forma parte de la serie de exposiciones dedicadas a los estudios recientes y miradas diversas sobre culturas andinas. Fue el caso, por ejemplo, de la exposición sobre Chavín en 2015 o la de Nazca en 2017, que compartimos con las audiencias del Mali de una forma didáctica e innovadora. Hoy con Incas nos planteamos nuevos retos, tanto curatoriales y museográficos como conceptuales, porque son innumerables las posibles lecturas que se pueden tejer a partir de un concepto tan abarcador y que forma parte de tantos discursos de nuestra sociedad, no solo del pasado, sino también en el presente. Explorar la historia de los incas, desde sus orígenes en el Valle del Cusco hasta los ejes que relatan su memoria desde el periodo colonial hasta la actualidad. Poner en discusión la forma en que los peruanos hemos aprendido sobre los incas, que constituye la interpretación de una lectura forjada, construida durante el periodo colonial. Celebrar las lenguas que se hablaban durante el siglo XV y XVI a través de estudios rigurosos sobre la presencia del quechua original, la llamada lengua del Inca y las muchas otras que convivieron en un proceso de negociaciones e invasiones. Incorporar diferentes miradas en un proyecto que plantea la importancia de las cocuradurías y las colaboraciones, no solo con los principales expertos académicos, sino también con los herederos de este legado y las experiencias que aún podemos apreciar y que forman parte de la cultura viva. O ser capaces de mostrar una selección representativa de la cultura material asociada a lo que entendemos como Inca, existente en colecciones públicas peruanas, cuando sabemos que gran parte partió del Perú durante el virreinato y hasta bien entrado el siglo XX, y que ahora forma parte de colecciones en los principales museos del mundo. Estas son algunos de las grandes interrogantes que abordaremos y exploraremos en este proyecto. El equipo del museo trabaja de la mano con expertos en diferentes campos. Es el caso de Juan Carlos Estensoro, Brian Bauer, Andrew Hamilton, César Itier o Elena Phipps, liderando conversaciones que resultarán en las principales narrativas de la exposición y en los productos que la acompañarán. Es el caso, por ejemplo, del programa público y de las dos publicaciones en las que venimos trabajando. Y hoy tenemos el agrado de contar con la participación de algunos de ellos, quienes nos harán una breve presentación sobre el trabajo que realizan. Nos acompaña Juan Carlos Estensoro, historiador peruano de la Universidad Sorbonne Nouvelle de París. Juan Carlos forma parte de este proyecto desde su concepción como asesor académico principal y desde su universidad ha colaborado con recursos importantísimos para el proyecto. En mayo del 2019, Juan Carlos organizó con mucho éxito un primer encuentro en París, donde se comenzaron a perfilar los pilares de este proyecto. La Universidad Sorbonne Nouvelle también asignará recursos al desarrollo de programas educativos en el marco de la exposición.
Nos acompaña también César Astuguamán, arqueólogo, colega de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con quien venimos teniendo importantes conversaciones sobre diferentes aspectos sobre los incas durante el siglo XV y XVI. Y finalmente, Luis Lumbreras, director del proyecto Capac Ñan, sede nacional. El Capac Ñan constituye un elemento instrumental de este proyecto al ser la columna vertebral del Tahuantinsuyo y que será el eje sobre el cual se organizará una sección dedicada al paisaje, arquitectura y dimensión del Tahuantinsuyo. Tenemos el reto de trabajar con el valioso material del Capac Ñan para producir una maqueta interactiva para presentar la dimensión y la escala del territorio en el que habitaron los incas. Estudio Casabón y la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú son los otros dos socios que permitirán hacer este producto posible. Antes de dar paso a nuestros invitados, les dejo con ustedes al equipo curatorial del Mali, conformado por Julio Rucabado y Ricardo Kusunoki, quienes nos darán más detalles sobre el proyecto. Julio lidera el eje prehispánico de la muestra, mientras que Ricardo tiene el gran reto de contar aquella historia sobre la pervivencia de los incas durante el periodo colonial y su legado en los siglos siguientes, desde los inicios de la República hasta el presente. Julio. Muchas gracias, Cecilia. Abordar una exhibición sobre los incas nos genera una serie de retos por asumir y muchas interrogantes por tratar de responder. Esto implica, entre otras cosas, una toma de conciencia de los sesgos conceptuales y formas de pensamiento occidental que moldearon y aún moldean las formas de percibir, representar y explicar el fenómeno inca desde la colonia hasta nuestros días. Esto conlleva a una reflexión sobre las fuentes que nos permiten reconstruir, aunque de manera fragmentada, una historia cultural de los incas a través de múltiples miradas que juntas enriquecen una compleja imagen reconstruida de lo inca, desde su cultura, sociedad y formas de organización. En uno de los ejes temáticos, aquel que aborda los orígenes, siempre un tema de controversia y en constante reconstrucción, debemos poder diferenciar entre los procesos de desarrollo cultural por los que atravesó la población que hoy reconocemos como incas, tarea que podemos asumir a partir de un diálogo entre la arqueología, la historia, la antropología y la lingüística, diferenciarlo de aquellos relatos de corte mítico o legendario que han guiado por décadas nuestro conocimiento acerca de la génesis inca. Incluso el propio registro histórico, a la manera occidental, tal como estamos acostumbrados a presentarla, es ya un tema de debate cuando queremos reconstruir el fenómeno inca. Una de las grandes preguntas que siempre recorre todo el mundo, especialmente cuando hablamos de formaciones políticas que abarcan un amplio territorio y a múltiples grupos sociales diferenciados, es la de cómo lo hicieron. Y es aquí en donde nos toca evitar todo tipo de exaltación o idealización de los incas y centrarnos en buscar identificar aquellas bases de poder político inca, base militar, administrativa, ideológica y social, las que formaron parte de estrategias que se fueron adaptando en cada encuentro entre los incas y otros grupos étnicos andinos. ¿Cómo mostrar al público, a través de objetos, las diversas estrategias operadas por los incas? Desde el movimiento de tropas militares o la negociación mediante la costumbre de regalar finísimas prendas textiles, queros y aquillas, hasta el uso de los quipus para la administración, la habilitación de una red de caminos, el Capac Ñan, así como la incorporación de prácticas rituales y una estética emblemática en los objetos que circularon por todos los Andes. La construcción del imperio fue un fenómeno de doble dirección, desde el centro hacia las periferias y viceversa, marcando el constante encuentro intergrupal en donde se negociaban, transformaban y yuxtaponían las diversas identidades étnicas y políticas que se asimilaban al Tahuantinsuyo. ¿De qué manera estas identidades se vieron representadas a través de diversas prácticas sociales, desde la producción y uso de vestimentas, adornos y demás objetos símbolos, hasta la propia arquitectura y el paisaje modificado, e incluso la coexistencia de diversas lenguas? ¿Cómo mostrar el gran reto que fue la expansión y administración de un vasto territorio pluricultural, plurilingüístico, especialmente en un gran escenario como fue el Tahuantinsuyo,
que luego de 1532 empezó a experimentar el inicio de una nueva fragmentación y recomposición bajo la mirada de un nuevo imperio. Dejo la palabra ahora a Ricardo Kuznets. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Como ha señalado Cecilia y Julio, nuestro conocimiento sobre los incas ha cambiado de forma radical en las últimas décadas gracias a nuevas perspectivas que en gran medida se han mantenido en un ámbito más bien académico. Esto ocurre, por ejemplo, con la historia de los descendientes de los incas, que fueron reconocidos como tales por la corona española. Estos son los que en la terminología académica denominamos como incas coloniales. Un término que podría sonar contradictorio para amplios sectores del público, dada la frecuente oposición que se suele generar entre lo inca y lo colonial. En esta misma línea, también se suele olvidar que muchos de los conocimientos más difundidos o compartidos generalmente sobre los incas provienen de una memoria local construida y condicionada por los tiempos virreinales. De hecho, la sola idea de unos incas coloniales nos obliga a pensar que la conquista fue un proceso sumamente complejo, en el que la violencia extrema no impidió la existencia de espacios de negociación. No me quiero extender demasiado en este punto, que ha sido abordado por muchos especialistas, pero quiero recordar aquí que la imagen del Inca fue un factor clave de argumentación política no solo para el sector indígena, sino para todos los sectores de la sociedad colonial. De alguna manera, la imagen del Inca está asociada a la idea del virreinato como un imperio previo a la conquista, y en ese sentido, la idea de un antiguo soberano del Tahuantinsuyo podía servir de argumento para élites locales que buscaban reclamar, por ejemplo, la misma autonomía de la que gozaban los reinos europeos integrantes de la corona española. ¿Cómo mostrar todos estos aspectos tan distintos y tan diversos en una exposición? Es interesante recordar que tanto la historia de las élites incas coloniales o la memoria del pasado prehispánico construido en aquel periodo ha formado ya parte importante de la narrativa de varias exposiciones internacionales sobre los Andes llevadas a cabo en los últimos años. Recuerdo, por poner un ejemplo, la espectacular muestra Los Andes Coloniales, llevada a cabo en el Museo Metropolitano de Nueva York. Pero afrontar este reto desde el Perú no es una tarea muy fácil. Pese a que desde la década de 1930 ha existido un interés muy específico por aquellas manifestaciones que hasta hace poco se denominaban en un término que en gran medida también sigue vigente, la idea de un arte de transición, un término acuñado por Manuel Vale en la década de 1930. Un factor clave para afrontar este reto es considerar que muchos aspectos de toda aquella cultura material asociada con los incas y creada durante el virreinato se preserva por distintos motivos fuera de nuestro país. Y de hecho, solo gracias a la colaboración de numerosas colecciones públicas y privadas es que el Mali intenta afrontar este reto de manera solvente. A través de su historia virreinal, pero incluso en la de los tiempos prehispánicos, los incas nos acercan o nos confrontan con las dinámicas de violencia y de negociación que permitieron la construcción de grandes imperios caracterizados por la heterogeneidad étnica y social. Pero también nos confrontan con los mitos que sustentaron aquellas sociedades, muchos de los cuales resultan tan persuasivos que mantienen parte de su vigencia hasta hoy. De hecho, otro de los retos claves para la muestra es cómo mirar estas construcciones ideológicas desde una distancia que permita la reflexión, ya que no se trata de un simple ejercicio académico, sino que son construcciones que forman parte de sistemas identitarios de la propia idea de nación peruana, tal y como se ha construido modernamente. De hecho, la apuesta del Mali, lo que intenta el Mali es ofrecer un aporte para que estos temas se difundan entre un público amplio y se conviertan así en parte de una discusión verdaderamente democrática sobre el país y su futuro. Yo quiero dejar ahora la palabra a Juan Carlos
Gracias Ricardo, gracias Cecilia, gracias Julio, gracias a todo el equipo del Mali y a ustedes que nos están escuchando. Mi propósito es hacer explícito lo que ha sido el trabajo y va a seguir siendo el trabajo hasta la inauguración de la muestra, en torno a lo que significa exponer a los incas. No es casualidad que se presente esta muestra en el contexto que va, digamos, del 2021 al 2024, que es nuestro momento de bicentenario y por lo tanto no solamente de festejo de la independencia, pero también de lo que debería ser un momento de reflexión crítica sobre nuestra propia identidad como nación, como democracia, como república, y en ese sentido era importante abordar, enfrentar la posibilidad de mostrar a los incas y la expresión exponer a los incas tiene también un doble sentido, ¿no? Hacer una exposición sobre ellos, pero lo vamos a ver, presentar a los incas en una exposición gracias a una colección de objetos y a un discurso único es también un desafío y supone una serie de escollos, de riesgos, de peligros, pero también de oportunidades. El primer problema, lo ha señalado ya Ricardo en su presentación, son los vacíos múltiples en torno a los incas. Estos vacíos y silencios están marcados muy fuertemente por la pérdida y esta cesura que significa la conquista y la destrucción de algunos de los objetos más emblemáticos del arte inca, de la que nos ha quedado la huella a los peruanos y al mundo entero, ¿no? Esa noción del tesoro, de la riqueza del Perú. De esos objetos hay que admitirlo y reconocerlo. No queda nada o queda apenas algunas cenizas y muy menores. Esto es algo que la muestra va a tener que enfrentar, y esa cesura y esa ruptura tiene también otras consecuencias. Pero quisiera hacer un breve recuento y mostrarles algunas imágenes de los peligros que son en realidad riesgos que han tomado la mayor parte de las exposiciones que han usado el nombre de Inca desde los años 1930 a lo largo del mundo, muchas de ellas organizadas desde el Perú o por científicos peruanistas, en que Inca es una palabra indispensable, ¿eh? Que siempre está puesta en el título, y al mismo tiempo es una palabra que no enfrenta, no asume ese vacío y lo llena con elementos que no son los incas. Voy a mostrarles algunos ejemplos rápidamente de lo que ha sido, por ejemplo, las exposiciones en los años 50, que jugaban al mismo tiempo con la noción de riqueza del Perú, el oro del Perú, pero como sinónimo de tesoros del imperio inca, cuando lo que era exhibido eran piezas esencialmente no incas. Por otro lado, también el juego ambiguo de identificar totalmente Perú e Inca en exposiciones que, por lo demás, en este caso que muestro ahora, que fue la exposición de Bruselas de 1990, fue uno de los esfuerzos más serios desde el punto de vista científico de presentar en realidad una larga historia de la arqueología o del espacio peruano andino prehispánico,
incas, 3.000 años de historia, cuando en realidad los incas no representan una cronología de 3.000 años. Entonces, los incas como una imagen de marca que nos permite vender, pero además el producto que se presenta bajo ese nombre no corresponde a la realidad que debía ser estrictamente lo inca. Y luego otro fenómeno que está vinculado con dos aspectos, no solamente los vacíos y los silencios, sino la dificultad que representa para el público el arte inca que conservamos. Sabemos y podemos imaginar, porque tenemos algunas reproducciones hechas en el siglo XVI, algunos comentarios, lo que fue el arte inca de la escultura, de la gran orfebrería en tamaño natural, pero la mayor parte del arte inca es un arte muy geométrico, es un arte poco figurativo, y por lo tanto, a diferencia del arte griego, romano, de otras tradiciones, en que cada uno de los aspectos de esas civilizaciones, de esas culturas, se pueden ilustrar con imágenes. En el caso de el arte inca o de la realidad inca, tenemos una sustitución por objetos que no son incas, los tienen en el caso del libro acá, y luego vamos a ver, hay también una distorsión desde el punto de vista no solo cronológica, como es el caso acá, sino también de deformar el marco. La otra cuestión que puede ocurrir también, la tentación, es utilizar, a veces con la imagen correcta de fachada de un objeto inca, pero en la práctica, si vamos al interior de lo que fue esta exposición en Bélgica, tenemos entonces que no corresponde para nada a ceñirse al tema. Nuestro trabajo y nuestras discusiones tienen que ver también, entonces, con, como decía, las características del el arte inca, que en el caso textil, por ejemplo, trabaja con estas representaciones convencionales que nos cuesta mucho leer. Hemos descifrado algunas, pero son mínimas, o como podemos ver también en el caso de los queros, si nos acercamos a estos objetos, podemos ver una serie de inscripciones geométricas y que son de difícil lectura. En la práctica, cómo sustituyen gran parte de los científicos, pero también nuestra cultura tradicional, poder darle un rostro, ver a los incas, es en realidad con el uso de imágenes de producción colonial, con una tradición plástica, con un lenguaje artístico que es de origen europeo y no necesariamente inca. Uno de los desafíos y que va a permitir no solamente poner orden, sino reconstruir y ofrecer al público una mirada en torno a los incas que cumpla un vasto espectro cronológico, es evitar este anacronismo y que podamos pensar a los incas y que podamos ver aquello que ha quedado de ellos en cada una de las etapas de nuestra historia. Eso va a suponer en realidad algunas sorpresas para el público. Por un lado, si bien la conquista, la destrucción, la violencia van a estar presentes, vamos a poder también ofrecer de esa manera una nueva lectura de estas etapas, sin ruptura necesariamente entre ellas, y viendo cómo la figura del inca
luego de la conquista, pasa a ser una figura central, no solamente para imponer un sistema colonial, desde los conquistadores mismos, el poder que ellos asumieron, la figura que ellos quisieron representar fue la de conquistadores de los incas. Ellos contribuyeron a definir lo que era el inca, lo que eran los incas, y debieron identificarse con ellos para lograrlo. En el periodo colonial no es un periodo como queremos imaginarlo, una época oscura, sino el momento en que diversos sectores pudieron finalmente democratizar, diríamos hoy en día, la palabra puede ser un anacronismo, pero asumir, ¿eh? Las élites indígenas pudieron asumir ese rol, como lo ha explicado Ricardo, y reclamar entonces una soberanía. Los incas nos han seguido acompañando, luego de la independencia, que los libertadores concibieron como una restauración política. Para ellos, la independencia no era la fundación necesariamente de un nuevo Perú, sino era terminar con un gobierno en manos ajenas, y se apropiaron por eso, rescataron a los incas como parte fundamental de lo que era la nueva república. Y así sucesivamente. La exposición va a permitir entonces poder entender cómo el inca, los incas, tienen en cada momento de nuestra historia una definición, un perfil preciso, exacto, que nos han ido ayudando a todos los peruanos, a los conquistadores, a las élites indígenas, al pueblo en común, a sectores de tradición amazónica, a la iglesia, al gobierno, a la república, ir construyendo lo que somos hoy. No siempre de manera armoniosa, muchas veces en conflicto, pero vamos a poder, gracias a este desafío, tal como lo estamos enfrentando, lograr entonces poder hilar una historia en la continuidad y también en su diversidad. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Ahora quiero dejarle la palabra a César. César, por favor. Buenas tardes. Muy agradecido por la invitación al Mali. Voy a hablar acerca del tema de los santuarios, huacas y oratorios, como parte de este importante certamen acerca de los incas más allá de un imperio. Un tema importante en el tema inca, en especial el tema de la religión inca, es el tema de la cosmología inca, es decir, cómo los seres humanos se ubican con relación a la creación del mundo, las deidades, la naturaleza y otros hombres también. Por eso la ubicación de las personas, las comunidades dentro de este proceso es algo elemental. Así, por ejemplo, las sociedades andinas observan en las estrellas, en las zonas oscuras, constelaciones, la Vía Láctea también, y esto ha sido documentado etnográficamente por los autores. Asimismo, cuando uno observa con detalle algunas porciones de las zonas oscuras, por ejemplo, se observan constelaciones vinculadas a animales como la serpiente, por ejemplo, el zorro, o también los camélidos, como el que aparece en la parte superior izquierda. Y esto ha sido entendido por los etnógrafos acerca de unas visiones que en el presente se tiene acerca de cómo funciona el mundo, la importancia del agua, la importancia de las estrellas y también, por ejemplo, de lo que es el arco iris. Esta es una etnografía que podría extrapolarse acerca de cómo los incas entendieron también el mundo. En esta parte quiero destacar esta necesidad de entender
claramente la importancia del agua. Quizá en este gráfico de Poma de Ayala, del siglo XVII comienzos, un poco nos muestra esta idea del mundo, tal como lo entendía también, donde hay dos mares, el mar del norte y el mar del sur. Y de esta forma, esta visión, tradición acerca de un lugar rodeado de aguas, se conserva en este gráfico muy conocido de Poma de Ayala. Pero esto, ¿cómo se plasma en la realidad física? Por ejemplo, en la isla de la Luna, de Perú y Bolivia, un importante islote donde, según las leyendas inca, el mundo se comenzó a crear. Aquí surgió el sol por primera vez. Y estos lugares han sido recreados en zonas tan alejadas como, por ejemplo, en las Huaringas, en el Rey Inca, y también en la zona de Moyococha, en Yauyos. ¿Y por qué fueron importantes? Porque para los incas, básicamente, esta fue su visión del mundo. Por eso no es casual que muchos lugares recorran los caminos inca, tanto en Moyococha como también en Rey Inca y las Huaringas. Pero esto, ¿cómo se puede observar en los objetos? Es un poco el interés de esta muestra. Por ejemplo, en la parte superior se observa un objeto existente en el Museo de Chicago, que nos muestra en la parte inferior justamente un detalle de dos felinos de cuyas bocas surge un arco iris, el cual coincide con este dibujo famoso que se recrea en una crónica de Santa Cruz Pachacuti. En este escudo de Cápac Yupanqui, el quinto inca, también se observa esta presencia de lo que sería el arco iris, también con relación a dos felinos a cada lado, el cual aparece reproducido, por ejemplo, en este manto que todavía se conserva en el Museo de Chicago. ¿Esto qué representa? Representa un mito fundacional vinculado a la aparición de los incas en la región del Cusco, y por ello constantemente se recrea sobre diferentes soportes. Entonces, ¿cuáles son algunos principios que ordenan la ideología religiosa inca? Primero está esta idea entre lo grande y lo pequeño. Así como existe una llama grande, hay también, por ejemplo, una llama bebé. Y también estas formas de las conopas que representan las alpacas también se expresa en la traza de algunas edificaciones, como la Yoseipati, o también como algunos asentamientos inca. Entonces, es el concepto de cómo lo pequeño también puede ser grande y viceversa. O, por ejemplo, el tema del machacuay, serpiente que aparece en las estrellas, lo que también se observa, por ejemplo, en la zona de Yauyos, cerca a la laguna Moyococha, una veta de mármol de color crema que se considera fue una serpiente. Pero también se observa en lo referente a estas ofrendas en metales a las capacochas. En muchos casos, estas imágenes no solo tienen el mismo sexo de la persona sacrificada, sino que además tienen la misma vestimenta. Nuevamente, la idea de no es una ofrenda, sino es la persona misma que es colocada en pequeño como ofrenda. Pero también otro principio importante es el de las réplicas. Las réplicas, en este caso, en cuanto a lo lítico, por ejemplo, nos muestra en la parte superior esta cordillera de Pariacaca, que representa a Pariacaca, en este caso con dos picos, y sus cuatro hermanos. O, por ejemplo, abajo a Huallayo, con solo pico, o también en la parte de la derecha, lo que sería pues la cordillera representada en un altar lítico. Pero también la idea de la réplica aparece en el tema del Cusco y Cajas, los llamados otros Cusco, es decir, algunas formas de cómo se distribuyen las edificaciones, plazas y calles, aparecen no como una copia exacta, sino a veces conceptual en algunos sitios, en algunos casos con más detalle, por ejemplo, que otros. Incluso en información etnográfica acerca del Coyorite nos muestra pues esta importancia de lo pequeño como partes rituales. Uno puede adquirir objetos y pedir básicamente que esto se replique. Otro principio importante tiene que ver también con la llamada gran simplificación. Es decir, los incas están recogiendo antiguos cultos, antiguos procesos en cuanto a rituales, y los están unificando, los están simplificando y los están nuevamente distribuyendo. Así, por ejemplo, esta conopa del centro, que es completamente inca, de alguna forma reproduce
anteriores conopas regionales, o también, por ejemplo, algunas conopas que son, como la izquierda, producto completamente natural, geológico, y los distribuye, en este caso a personas, como un objeto importante para ellos. Nuevamente el tema de la escala. Pero también otro importante principio es de la parentela sagrada, empezado por Huanacauri, que es la huaca principal, por ejemplo, de los incas, tanto así que aparece como parte de su escudo de armas. Este Huanacauri se encuentra en el lugar del mismo nombre, cerca del Cusco también, y aparece como un lugar importante dentro de sus leyendas y mitos. Pero a su vez, estas parentelas sagradas se vinculan con la repetición del topónimo Huanacauri. En este caso, en la zona de Chincheros, Chinchero Guanacauri, Guaypú Guanacauri, o Pancha, por ejemplo, Guanacauri. Y esto no solamente reproduce en la parte de la región Cusco, sino que también se reproduce en otras zonas alejadas, como por ejemplo en Huánuco, donde en el Cerro Guanacauri se registró esta edificación que fue investigada por el proyecto Capañán. Otro principio importante es el sistema de seques. Todo este conjunto de huacas que hemos mencionado se distribuyen en forma alineada en torno a canales, tierras de cultivo, y son cuidadas por las panacas. Entonces, eso a su vez introduce un orden en la región del Cusco. Otro importante tema es el tema del panteón inca. Es decir, los incas tienen un conjunto de ídolos, los cuales están venerando. Esto posiblemente cambió con el transcurso de los años, pero en la parte final del Tahuantinsuyo, por lo menos 7 deidades fueron veneradas en cada recinto especial del Coricancha. En unos casos es esta idea de las Pléyades también como una repetición del 7, y en otros casos básicamente representa la vinculación entre Huiracocha, el sol, la luna y también los rayos. Pero esto, ¿cómo se replicó en las provincias incas? Es decir, cómo este culto inca, que era muy cusqueño en el Coricancha, cómo se reprodujo en todo el Tahuantinsuyo. Y la respuesta es en los Alyaguasis. En los Alyaguasis, en una parte de ellos, estuvo dedicada básicamente al Coricancha, donde esta réplica del panteón que se veneraba en el Coricancha aparece reproducida. ¿Y esto qué significa? Básicamente es el culto a Huiracocha, el sol joven y mayor, y también la luna llena y la luna nueva. Estas deidades que fueron tan importantes para ellos fueron veneradas en espacios especiales dentro de Sayaguas y Tahuantinsuyo. Pero los incas también han controlado las huacas del Tahuantinsuyo, porque no todas las huacas eran, digamos, que apoyaban al gobernante inca. Los incas cada cierto tiempo debían hacer alianzas con las huacas regionales. Así, en esta imagen de la derecha, por ejemplo, Tupac Yupanqui está dialogando con las huacas y les exige básicamente que lo apoyen en sus campañas militares. Y en la parte superior se puede ver, por ejemplo, Huanacauri, una huaca pues importante y dominante con relación a las huacas regionales. Pero también los incas están ofreciendo aglias en los lugares que son considerados huacas regionales importantes. Ocurre, por ejemplo, en la parte de Calca, en torno a Pituciray y también en torno a Zahuaciray. Y ocurre en otras zonas del Tahuantinsuyo. Los incas lo primero que ofrecen son mujeres, aglias, para que sirvan las huacas de carácter regional. Así, por ejemplo, en el caso de Pariacaca, los incas están ofreciendo a Pariacaca mujeres en un comienzo también, pero también ofrendas a Huallayo que aparece en la parte inferior derecha. Y esto, cuando uno lo coloca en un mapa, configura una red de huacas, las cuales tienen un nodo o centro, y estas huacas, a su vez, son veneradas por los incas. Esta propuesta se ve corroborada por un planteamiento del anónimo jesuita, también, que nos señala la existencia de 10 principales sacerdotes llamados vilcas en todo el Tahuantinsuyo. Es importante este gráfico porque nos muestra esta superposición de un orden religioso
y otro de carácter administrativo. Es decir, hay dos tipos de jerarquías en forma simultánea durante lo que es el desarrollo, por ejemplo, del Tahuantinsuyo. Y de esta manera, esto nos muestra cómo el orden religioso va mucho más allá de la parte netamente religiosa en sí, sino que además aborda aspectos vinculados al tema económico o también sociopolítico. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, César. Ahora quisiera darle la palabra a Luis Lumbreras, director del proyecto Capañam Lima. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por esta participación. La idea de hablar esta tarde sobre el Capañán tiene varios aspectos interesantes, ¿no? En primer lugar, el Capañán se define como un sistema vial, es decir, es algo que, digamos, a nivel de estrategia, a nivel de diseño y a nivel de obra, se convierte en un sistema bastante bien organizado y que logra además ubicarse de tal manera que tiene un conjunto de puntos estratégicos que destacan en su conformación y que abarcan una extensión muy diversa de la geografía andina en general y peruana en particular. Y digamos que tendríamos que entender todo esto a partir de un principio fundamental que está dentro de este esquema de la mirada de los incas, que es el principio de la centralidad. Es decir, el sistema del Capañán parte de esta mención que se hace desde 1533, que se observa con esta frase construida por Miguel de Estete, que es justamente la junta de 4 caminos en un punto central de encuentro. Ahora, algunos dicen si es un punto de encuentro de salida o de entrada, ¿no? Si es que de aquí todo salía a otros territorios o de todos los territorios llegaban hacia este punto, ¿no? Que sí, es interesante esa mirada. Lo interesante y lo importante es que es el centro de todo un escenario de construcción de una propuesta de articulación de diferentes escenarios territoriales. Y es justamente eso lo importante. Recorre diferentes escenarios geográficos y diversos ecosistemas, ¿no? Hay un conjunto de caminos longitudinales que son, digamos, algunos de los principales o caminos troncales, y luego hay otro conjunto de caminos transversales que son los que de alguna u otra forma articulan la horizontalidad del territorio andino. Pero hay un factor que es el interesante, digamos, y que destaca dentro de toda esta propuesta de la estrategia de articulación. Y este factor viene a ser el factor de la diversidad. Es el punto, digamos, clave para poder entender la lógica de la presencia de esta obra magnífica que es el sistema vial andino o Capañán. En principio, enfrentarse a una diversidad de climas y suelos que dan una gran posibilidad de una presencia productiva de recursos agrícolas muy diversa, ¿no? Entonces hay una diversidad que de alguna u otra forma genera esa necesidad del intercambio y del desarrollo de una economía amplia y de amplio espectro. Otro de los factores de la diversidad son el conjunto de formaciones geológicas que digamos que el Capañán transita, ¿no? En donde se encuentra pues también con una gran diversidad de recursos minerales, entre ellos arcillas y otros materiales fundamentales para obras de construcción y producción material, y por otro lado también de suelos, ¿no? Transporte de suelos y producción local. Y luego la diversidad de geografías y ecosistemas que permiten justamente esta posibilidad del Capañán de generar un conjunto de nuevos espacios que se incorporan a la rutina y a la dinámica de la construcción de esta propuesta del Tahuantinsuyo. Espacios sociales nuevos, puntos de encuentro entre pueblos y una comunicación permanente en donde hay un intercambio muy rico de formas y precisiones de las propias culturas locales, ¿no? Y también un conjunto de escenarios naturales que se incorporan, como en algún momento ya lo mencionó también
César Astubamán respecto a la importancia de la naturaleza frente a la vida del ser humano, y se sacralizan los escenarios naturales que se van incorporando al paisaje que construye el Capac Ñan. Entonces, la diversidad viene a ser un factor fundamental en la mirada, la dinámica y la construcción de esta propuesta que conocemos como el Capac Ñan, y que se convierte en un elemento articulador, un elemento vinculante de poblaciones, un elemento que vincula a las poblaciones en ese escenario que se va construyendo tanto desde los aspectos de la naturaleza y la interculturalidad que nos propone el territorio, los diferentes territorios andinos amazónicos de nuestra zona continental. Y se van además construyendo propuestas de la extensión de esta dinámica vial caminera, digamos, del Capac Ñan, a través del uso y la mejora de un conjunto de rutas ancestrales preexistentes a la época inca y que se incorporan a esta propuesta formal del Capac Ñan. Y por otro lado encontramos también la diversidad cultural, que genera una gran cantidad de dinámicas sociales que permite esta riqueza del crecimiento y la identidad de un territorio cada vez más complejo, articulado a partir de esta propuesta tahuantinsuyana del manejo político. Pero el Capac Ñan tiene un conjunto de particularidades, tiene un conjunto de formas de mirarse. Una primera es que la intervención inca está ligada necesariamente a la construcción de paisajes y a la incorporación de territorios, ¿no? Esa es una de las, digamos, de las principales cualidades que tenemos que mirar cuando vemos cuáles son los escenarios de intervención de los incas frente a la construcción o propuesta de caminos. La segunda es que para el caso de lo que estamos nosotros enfrentando en el estudio o en la interpretación de lo que fue el Capac Ñan, no es tan importante el destino, o sea, la definición de los destinos no es tan importante, sino el tratar de entender más bien los diversos territorios pluriculturales en los cuales se comienza a articular gracias a la presencia de esta red vial inca, porque permiten entender todo el complejo sistema de complementariedad del desarrollo económico, de las poblaciones, de los modos de vida y en general de todo el manejo de los diversos ecosistemas en los cuales se presenta la población, tanto a partir de la administración inca como las propias formas locales de existencia. Y finalmente, entender que el Capac Ñan en este sentido se convierte en un eje articulador. Un articulador de diversos espacios sociales, que eso es lo interesante. Espacios sociales que además van generando un escenario geográfico muy, muy complejo, ¿no? Entonces, esa es más o menos la intención de entender este complejo sistema de la red vial. Y bueno, nos enfrentamos a diferentes formas de presencia del camino, ¿no? En realidad es interesante algunos de los comentarios que muchos estudiosos han hecho respecto al camino. John Hislop, por ejemplo, en la década de los 80 ya mencionaba, que además fue uno de los que inició, digamos, de manera científica el trabajo serio de caminos inca. Decía él que en realidad los caminos no tenían una forma estándar, ni un diseño regular, ¿no? Que prácticamente se adecuaban a las necesidades de cada una de las características de la zona o de la geografía. Pero iba más allá porque él decía, entonces esto nos hace pensar, y es cierto, de alguna manera, de que los incas no identificaban a las poblaciones por sus culturas, o sea, sus formas culturales, sino más bien por las características de su territorio a través del camino. O sea, a través por dónde pasa el camino es que se podía identificar el desarrollo territorial de las formas sociales que existían ahí, de los pueblos que se iban incorporando, ¿no? Y esto es bien interesante porque, claro, uno ve diferentes aspectos de los caminos, tanto en la parte formal como en la parte, digamos, de articulación con todos los escenarios, ¿no? Con todos los escenarios a los que se enfrentan, donde a veces hay caminos muy anchos, con veredas y con canaletas, hay otros caminos muy estrechos, pero que van vinculando
un conjunto de asentamientos que pueden estar relacionados con depósitos, con colcas, con pucaras o con centros ceremoniales o administrativos, etcétera, ¿no? Hay un camino longitudinal de la sierra muy potente, el que acabamos de ver hace un momento, está vinculado a la zona de la quebrada de Tambillos, es en el tramo de Huanucopampa a Huamachuco. Luego tenemos sitios emblemáticos, digamos, capitales de provincias o centros administrativos principales, como el caso de Vilcajuamán o Huanucopampa, ¿no? Que también se convierte en escenarios de presencia de los incas importantes en las zonas provinciales que se van incorporando a esta administración centralizada del Estado Inca, pero que además también se convierte en una especie de símbolo de conexión con lo Inca. Si bien es cierto, dentro de estos centros administrativos no se ha logrado comprobar la existencia de una población inca permanente o de administradores o señores inca que viviesen ahí permanentemente, si hay una presencia, digamos, constante y hay un símbolo importante con la majestuosidad de estas construcciones, ¿no? Y están vinculadas todas a esta red de caminos y la mayor parte de estos centros emblemáticos se convierten en nodos de concentración de un conjunto de caminos que se van uniendo hacia este punto y que van centralizando nuevamente la presencia de las diferentes poblaciones que llegan a él a través del camino. Tenemos también caminos longitudinales de la costa. Uno de los más importantes es uno que corría de manera paralela a la avenida Panamericana, a la carretera panamericana, la actual carretera panamericana. Prácticamente ha sido destruido casi en su 80%. Nosotros en los trabajos que venimos haciendo vamos identificando algunos restos de este camino y trabajando en algunos de los sitios emblemáticos probablemente vinculados a este sistema longitudinal, ¿no? Tenemos sitios importantes como los de Cabeza de Vaca en Tumbes, El Huarco en Cañete, Pachacamac en Lurín y Incahuasi en Lunahuaná, ¿no? Que son centros administrativos importantes. Saltambo, Colorado, en la región de Ica, y Quebrada de la Vaca en Arequipa, ¿no? Entonces, lo que vemos finalmente como consecuencia de la presencia del sistema vial y de las referencias que vamos encontrando en la intervención y en los estudios que venimos haciendo, es justamente de que el Capangñán intenta proponernos el entender que ante un escenario tan diverso lo que se está construyendo es una forzada unidad, ¿no? Una unidad que a través de diferentes elementos simbólicos, de ingeniería, de desarrollo económico y de desarrollo básicamente territorial, más que económico, desarrollo territorial, lo que propone el Capangñán, el fin último del Capangñán, digamos, es crear la unidad dentro de la diversidad, ¿no? Es una propuesta, digamos, pensada desde una estrategia política, administrativa, bastante coherente dentro del pensamiento del desarrollo del imperio de los incas. Nosotros como Proyecto Capangñán venimos desarrollando una intervención para tratar de cumplir con el mandato que tenemos de la recuperación del camino inca, que como comprenderán es un tema sumamente complejo. Estamos hablando de aproximadamente entre 20.000 o 25.000 kilómetros de camino dispersos en todo el territorio nacional, con una obvia afectación después de tanto tiempo que ha pasado de desuso principal, pero de falta de mantenimiento sobre todo, ¿no? Entonces, hemos identificado, por ejemplo, que del 100% del registro que nosotros hemos hecho en campo, que son de aproximadamente 12.200 kilómetros de camino ya registrados, que los tenemos mapeados y georreferenciados, aproximadamente un 70% es camino que no ha sido directamente muy afectado, pero que se encuentra en condición de ruina, ¿no? Está bastante deteriorado por el tiempo, ¿no? Por el desuso, digamos, ¿no?
Y hay un 30% que sí ha sido bastante afectado porque son secciones de camino que se encuentran bastante cercanas a zonas de población actual, en donde la dinámica social y el día a día le van ganando pues al camino, lo siguen utilizando, siguen, digamos, recomponiéndolo con sus propios esfuerzos. Algunos usan técnicas tradicionales, otros no los usan, pero sin embargo ahí hay una presencia todavía de poblaciones usando el camino, ¿no? Una buena parte de este camino que sigue siendo usado por las comunidades son caminos que se vinculan a su propia producción local o al encuentro con otros pueblos o también a las características de uso y costumbres de sus propias fiestas tradicionales, etc. Entonces todavía, digamos, hay una cierta identidad que se mantiene en la memoria colectiva de las gentes respecto a estas secciones de camino que todavía siguen en uso y están vigentes. Entonces, es en este sentido que nosotros, a través de nuestra intervención, trabajamos a través de estos 4 pilares principales, ¿no? El de la investigación, obviamente para conocer las características y la situación en la que se encuentra y elaborar diagnósticos adecuados para poder intervenir de manera la más pertinente posible tanto el camino como los sitios. Luego la conservación, que ya es una técnica directamente para poder intervenir y mejorar las condiciones del estado en que se encuentra. Las posibilidades de generar una puesta en valor integral para el uso público a través de sistemas de señalización y habilitación de circuitos de visitas. Y finalmente, participación efectiva y generosa de las poblaciones locales para poder aportar con ellos en el desarrollo local. Los objetivos del proyecto son 3 fundamentalmente, los que venimos desarrollando, como les decía, el primer pilar, que es el de la investigación, el registro, la protección, la conservación, la puesta en valor del camino. La segunda es tratar de generar a partir de nuestra participación con las poblaciones un sistema de comunicación que permita generar una difusión efectiva y eficaz en todos los territorios donde intervenimos. Y la tercera es tratar de alguna forma de aportar en el desarrollo de las poblaciones locales para que tengan unas mejores oportunidades para el desarrollo de la calidad de su vida, ¿no? Obviamente, uno de los compromisos y tareas más importantes que desarrollamos es el trabajo con niños. Desarrollamos tenemos un componente importante de educación patrimonial, para que de alguna manera nos permita a nosotros que la intervención que hacemos en los diferentes territorios tengan una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Porque generando en los niños un fortalecimiento de sus identidades y propiciando con esto el desarrollo de una conciencia crítica de la historia, vamos a lograr mantener un desarrollo sostenido de nuestras intervenciones. Tenemos intervenciones a nivel de todo el territorio del país. Actualmente estamos interviniendo. Antes de la pandemia, veníamos trabajando prácticamente en casi todas las regiones. Teníamos 22 regiones intervenidas. Ahora estamos trabajando solamente en 14. Nos hemos tenido que ajustar, pero venimos trabajando en 14 regiones del país, 15 incluido Cusco. Ya hemos logrado identificar 12.185 kilómetros que están plenamente registrados, georreferenciados, se encuentran en nuestra base de datos. Estamos trabajando este año, a mediados de año, estamos logrando ya sacar al público un geoportal para que todo el mundo tenga acceso libre a la información que nosotros estamos produciendo. Hemos también intervenido ya aproximadamente en 3.000 kilómetros de camino que pueden ser ahorita recorridos, visitados y utilizados por visitantes culturales en general. Y tenemos un registro de 2.969 sitios incorporados a esta red de caminos Inca, ¿no? Esto es un poco el resumen de lo que hemos venido haciendo, intervenciones en 14 regiones, la cantidad de kilómetros y sitios ya registrados. Hemos podido implementar 10 circuitos de visitas que están ahorita habilitados para recibir a los visitantes, y se incluye aquí también Pachacama, que es parte de nuestra intervención y se incorpora también a nuestro sistema vial. Acabamos de implementar el primer circuito
arqueológico, participativo y accesible para personas con discapacidad visual, totalmente implementado para visita de personas con este tipo de discapacidad en Huaycán de Cieneguilla. Hemos, como les decía, implementado 3 secciones de caminos para que puedan ser recorridos, que hacen aproximadamente unos 3.000 kilómetros. Ejecutamos diferentes acciones de intervención con aliados estratégicos a nivel de todos los territorios, porque es la única forma de poder trabajar de una manera sostenida, que es con actores locales. Hemos logrado que 270 comunidades estén incorporadas a la gestión que venimos trabajando, es decir, son socios estratégicos locales y participan en prácticamente casi todas las actividades que desarrollamos. Hemos desarrollado 94 proyectos ya ejecutados desde que se inició el proyecto hasta ahora. Son proyectos básicamente de investigación y de puesta en valor y conservación, ¿no? Y bueno, finalmente ya como un poco de reflexión de todo esto, pensando en que el camino, el Capac Ñan, no es solamente un objeto arqueológico, sino más bien es parte de un patrimonio cultural presente en la memoria colectiva de nosotros y de todas las poblaciones. Tenemos una reflexión final, ¿no? Que es esta, que el éxito de las sociedades antiguamente se basó en la capacidad de transformar las condiciones y construir escenarios sociales adecuados, ¿no? Que es lo que más o menos he tratado de explicar ahora esta tarde, pero que además esto permite generar nuevos espacios de interacción social y desarrollar intensas dinámicas productivas en espacios con territorios articulados y fronteras además difuminadas, ¿no? Que es justamente la mirada que tuvieron los incas al desarrollar esta estrategia política del Capac Ñan. Y finalmente los caminos representan no solo logros de interacción del pasado, sino posibilidades reales para el desarrollo sustentable de las comunidades actualmente, ¿no? Las comunidades del presente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y nada, gracias por todo. Muchísimas gracias, Lucho, por esta interesantísima presentación. Ahora no me queda más que agradecer a ustedes por acompañarnos esta tarde y un agradecimiento muy especial a nuestros invitados. Gracias, Juan Carlos, por tu interesantísima reflexión sobre las interpretaciones y apropiaciones de lo Inca en diferentes proyectos y por tu apoyo desinteresado a este proyecto y al MALDI. Gracias, César, por haberte unido a nuestro equipo de trabajo con tu amplio conocimiento sobre el paisaje, las huacas, los apus y obviamente sobre las fuentes coloniales también. Y finalmente, gracias, Lucho, por darnos una importantísima síntesis sobre el Capac Ñan, sobre la naturaleza y la dimensión y la gran labor que realiza este proyecto por preservar el sistema vial andino. En el transcurso del año continuaremos realizando conversatorios, activaciones para continuar pensando y afinando los contenidos y generando consensos hacia la exposición del próximo año. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y hasta una próxima oportunidad.